Gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios los bendiga en esta preciosa tarde, esta preciosa noche que el Señor nos ha bendecido, hermanos. Y primeramente queremos mandar saludos a todos los hermanos en Cristo Jesús. Saludos, hermanos, donde sea que usted esté. Les mandamos saludos desde Matamoros, Tamaulipas, aquí en México. Y aquí con mi esposa Victoria García, hermanos, y nuestra hermana nos va a dar unos anuncios. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga en esta tarde. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar una vez más compartiendo la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Meditando en su palabra, ¿verdad? Que es de bendición para nuestra vida. Y pues para hacerles una gran invitación, ¿verdad? Si usted no tiene un lugar donde congregarse y se encuentra aquí en el área de Matamoros, Tamaulipas, pues estamos en la Iglesia Pentecostal Unida Nacional número 3, aquí en la ciudad de Matamoros, que se encuentra en la calle Valentín Gómez Farías número 116, ahí en la colonia Portes Gil, ahí con nuestro pastor Gregorio Ramos y nuestra hermana Mari Méndez, ¿verdad? Ahí tenemos los servicios los días viernes a las 7 de la tarde, que es el culto de oración y meditación de la palabra también, ¿verdad? Sí, después de la oración. Después de la oración. Es una bendición. Amén. Y el sábado tenemos a las 7 de la tarde lo que es el culto dirigido por las hermanas también, ¿verdad? Que es una grande bendición para nosotras el poder tener esa gran participación, perdón, en la obra de nuestro Señor Jesucristo para poderle servir y que también nosotras nos estemos preparando con la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo que es los domingos también hay culto en la escuela dominical, empieza a las 10 de la mañana, que pues es de grande bendición, ¿verdad? Tanto para los adultos como para los jóvenes y los niños, porque la escuela dominical ahí se está dando para todos la enseñanza, ¿verdad? Y enseguida tenemos el culto evangelístico, pues ahí les estamos haciendo esta grande invitación para que si usted se encuentra aquí en el área de Matamoros, asista a la iglesia, busque de Dios, busque de estar llenándose de su presencia. Amén. Así es, hermanos, estamos aquí en Matamoros, en la Iglesia Pentecostal Unida Nacional, la tercera, hermanos. Si Amén. nos quieren visitar, si andan aquí en Matamoros, Sí, las puertas están abiertas. Y en esta tarde, hermanos, queremos meditar sobre la presión diaria de la vida cristiana. La presión diaria en la vida cristiana. En la vida cristiana. Amén. Y no es que sea legalismo, hermanos, porque no es así, hermanos. Muchos hermanos que andan tibios es lo primero que empiezan a pensar, pero estar bajo presión en la vida cristiana, hermanos, es algo que nosotros vamos a pasar, hermanos. Aunque la palabra presión o bajo presión no está en las Escrituras, pero podemos ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento el concepto de esa palabra, hermanos. Lo podemos ver en todo, hermanos. Por ejemplo, lo podemos ver cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto. Amén. Andaban en el desierto, hermano, andaban siguiendo a Dios y andaban bajo presión, hermano, especialmente cuando no había para comer, no había para tomar agua, y pues eso se hace una presión, hermano, e incluso tenían que buscar de Dios. Y no nada más ellos, hermano, los profetas tuvieron que predicar bajo presión, hermanos, sabiendo que los iban a matar, los iban a meter en la cárcel o los iban a castigar. Ellos como quieran, hermano, siguieron profetizando bajo presión, hermano. Incluso los apóstoles, Amén. Pedro, Juan, Pablo, hermanos, todos ellos, hermanos, estuvieron siguiendo al Señor Jesús bajo presión, hermano, en sus vidas, hermano. Y es lo que nosotros como cristianos hoy en día estamos, hermano, diariamente, hermano,
caminando bajo presión, hermano. Y en esta tarde quisiera comenzar con un texto que está en el libro de Proverbios, hermanos. Tengo dos textos que quisiera compartir con ustedes, y uno de ellos está en Proverbios 19, Proverbios 18, versículo 14, hermano. 18, 14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién? Dice, mas ¿quién soportará al ánimo? Dice, al ánimo angustiado. Y vamos a hacer una oración, hermanos, para darle inicio. Señor Jesús, Rey de la Gloria, gracias por esta bendición que nos has dado en esta tarde, Padre. Que nos has bendecido, Padre, para poder aquí, Señor, meditar en tu palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que nosotros como cristianos andamos bajo presión cada día, Señor Jesucristo, y nos ponemos en sus manos para que nos bendiga nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que podamos aprender sobre su palabra, Señor, porque muchas veces batallamos, Señor Jesucristo. En esta tarde nos ponemos en sus manos para que nos bendiga nuestra mente y nuestro corazón, Señor Jesucristo. A usted sea toda la honra y la gloria, mi Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire, hermano, las presiones, hermano, la presión se puede transformar en una carga. Se puede transformar en una carga, hermano. Y si no somos capaces de manejar las presiones, se van a volver en cargas, hermano. Se nos hacen como cargas, hermano, que después vamos a andar batallando, hermano. Y las cargas, lo que hacen las cargas, nos angustian, ¿verdad? Eso es lo que hacen las cargas, nos desaniman. Nos desaniman las cargas, hermano. Hasta enfermarnos. Nos agotan. Agotan. Nos agotan, hermano. Y un cansancio, hermano. Y en veces tenemos ganas de abandonar. En veces, hermano, como que quiere entrar, hermano, esas ganas, ese pensamiento, hermano. ¿Por qué? Porque ya traemos cargas por medio de la presión. Esa presión. Por esa presión tan pesada, hermano. Y incluso, hermano, cuando andamos bajo presión, hermano, esas cargas que se hacen cargas, hermano, puede llegar a una enfermedad. Nos empieza a doler la cabeza. Sí. Empezamos a agarrar dolores de cabeza por la carga, por andar bajo esa presión, hermano. Incluso la presión alta se sube. Sí. Se sube. Entonces, hermano, tienen consecuencias a nuestro cuerpo físico. Ándele. Nuestro cuerpo físico. Sí, porque la presión, hermano, siempre vamos a andar es algo emocional. Es algo emocional, hermano. Y esa presión, si no la sabemos manejar, hermano, se va a convertir en una carga que hasta nos va a poder empezar a doler la cabeza. Y como acabo de decir, se puede subir la presión alta. Entonces, aquí Salomón dice, hermanos, dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Aquí dice Salomón, hermanos, que el ánimo correcto podemos enfrentar todo tipo de dificultades bajo presión, hermano. Todo, hermano. Incluso la enfermedad. Porque dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Dice, pero luego dice, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Quién soportará el ánimo angustiado? Es decir, hermano, cuando nuestra alma se enferma, hermano, que ya trae muchas cargas, hermano, cuando nuestra alma se enferma, hermanos, puede ser algo que no vamos a poder soportar. Insoportable, hermanos, se convierte en insoportable, hermanos. Entonces,
Ese es el peligro, hermano, de no poder manejar cuando andamos bajo presión, hermano. Es un peligro porque de tanto que empezamos a pensar, por ejemplo, si decimos, tengo que pagar el recibo de la luz, vamos a decir, tenemos que pagar la renta la otra semana y no traemos dinero. Se hace una presión, hermano. Se hace una presión que con tanto que empezamos a pensar cómo le vamos a hacer. Yo creo que ahí actúa la palabra de Dios, que uno la tiene que aplicar. No nos afanamos. Porque dice echar toda Así vuestra es. ansiedad Así sobre Él, porque Él tiene cuidado Así de es. nosotros. Y es Así lo que es. nosotros no hacemos, Así no es. echamos esa ansiedad sobre Él, la traemos nosotros. La cargamos, hermano. Oramos y le pedimos a Dios, pero vemos que no pasa nada y empezamos otra vez a mortificarnos. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo? Hermano, y el problema es, hermano, que ya estamos pensando en el futuro, estamos pensando en 2 semanas, hermano. Cuando la Biblia nos dice que no debemos de afanarnos por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer sus propios problemas. Entonces nos debemos de enfocar hoy, hermano, no en 2 semanas cuando se va a vencer la renta. Entonces hoy nos tenemos que enfocar, hermano, y como dice mi esposa, llevarle las cargas a nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque Jesucristo. muchas veces es lo que no aprendemos a hacer. No Así dejamos es. las cargas en Dios, las volvemos a traer otra vez para atrás. Y es ahí donde no aprendemos a dejarle las cargas a Dios y traemos esa carga. Y esa carga se puede volver un problema, no solamente para la persona que lo está cargando, sino para todas las que están alrededor. Especialmente entre familia. Se puede causar problemas entre la familia, hermanos. Sí. Entonces, fíjense, hermanos, si decimos qué tipo de bajo presión, ¿en qué referimos que estamos bajo presión? Okay. Estamos bajo presión, hermanos, porque vivimos en un mundo caído, ¿verdad? En un mundo caído, hermano. Entonces, queremos ser buenos cristianos. Queremos hacer lo correcto, lo bueno. Queremos servir al Señor como cristianos, hermano. Yo creo que todos los cristianos debemos de tener este sentimiento, ¿verdad? Sí. Entonces, queremos apartarnos de las cosas del mundo. Queremos cambiar nuestra actitud. Queremos hacer todas estas cosas, hermano. Y encima de todo eso, pues vienen los problemas, los dolores, las enfermedades. Entonces, hermano, eso es lo que se hace una presión, hermano. Porque batallamos en veces, hermano, con la carne. Batallamos con la carne, hermano, que la carne es floja, hermanos. Entonces, muchas veces se hace como una presión, pero nosotros debemos de caminar bajo presión y debemos de enseñarnos cómo caminar bajo presión, hermano. Entonces, también quisiera otro texto, hermanos, que se encuentra en Filipenses capítulo 4, hermanos, capítulo 4, Filipenses capítulo 4, y son varios textos que quisiera leer, hermanos. Dice, voy a comenzar en el versículo 4, dice así: en el nombre de Jesucristo, regocijaos en el Señor siempre. ¿Es que dice siempre? Amén. No dice que nomás ahorita. De vez en cuando. O de vez en cuando, dice siempre. Dice, regocijaos en el Señor siempre, hermanos. Y luego sigue el texto y dice, otra vez dijo, ¿qué dice? Regocijaos. Regocijaos. Pero lo dice 2 veces. Otra vez dice regocijaos. 2 veces lo dice, hermano. 2 veces lo está diciendo Pablo, hermano. Y dice que siempre. Lo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, fíjate, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, ¿qué dice? En esto pensar. En esto pensar. Y luego sigue diciendo el 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz, fíjese, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivado vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El 11. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido. Fíjense lo que dice, he aprendido. Y eso es lo que nos falta, hermanos, aprender. A contentarme cualquier sea mi situación, hermano. El 12, y luego dice, sé vivir humildemente. Y es lo que nos falta a nosotros, hermanos. Nos falta sé vivir humildemente. Y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Fíjese, hermano, está enseñado en todo él, hermano. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones, en mi tribulación. Fíjese, hermano, aquí está el concepto, hermano, del cristiano bajo presión, hermano. Lo que les acabo de leer ahorita, hermano. Esto es el concepto que está hablando sobre bajo presión, que el cristiano, nosotros debemos de caminar, hermanos, en este camino con nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y lo que les acabo de decir hace rato, que estar bajo presión, hermano, por ejemplo, en el trabajo. Amén. En el trabajo, hermano, presión de tiempo. Hay unos trabajos que te presionan para terminar, para avanzar. Entonces uno está bajo presión. Imagínense, todo el día bajo presión en el trabajo, ¿verdad? Y luego en tus finanzas. Hay una presión, hermano, especialmente si no hay dinero, ¿verdad? Y luego en nuestras necesidades, hermano. Puede ser la comida, puede ser cualquier cosa, hermano. Puede ser cualquier cosa. Y luego, no solamente eso, los problemas, hermano, en casa. Sí, constantemente estamos presionados por muchas cosas. Así es. Tanto cristianos como personas que, vamos a decirlo así, que no buscan constantemente a Dios. Este mensaje es para todos, ¿verdad? De que vivimos en constante presión en nuestra vida. Así por muchas cosas, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestra familia, los hijos que no quieren cambiar, los hijos, con el esposo, con la esposa, en el trabajo, con los vecinos, en infinidad de cosas, con nuestras finanzas, en la salud. Estamos en constante, ¿verdad? Así es. Presión en nuestra vida. Y pues la palabra nos habla que
que vamos a pasar por eso. Es Así es. necesario pasar por eso, pero también nos da la solución, ¿verdad? Para poder salir y enfrentar a esa presión de nuestra vida. Así es, hermano, y imagínense, a pesar de todo lo que les acabo de decir, las enfermedades también, los problemas. Entonces, esta lista que les acabo de decir, de dar, hermanos, que viene siendo del trabajo, las finanzas, necesidades, matrimonio con los hijos, las enfermedades, todo esto, hermano, todo el mundo lo pasa. Pues sí, imagínese, nada más imagínese, vea este panorama, Así es. panorama. Imagínese que tiene problemas económicos. Está trabajando, pero tiene problemas económicos. Así es. Dudas. Y deudas. Deudas, así es. Y luego después, sumado a eso, tiene problemas en su hogar, con sus hijos, o en el matrimonio, rebeldes. o en el matrimonio Y luego también. con el matrimonio. Y luego después con la salud, con alguna enfermedad. Imagínense, son muchas cosas con las cuales se está trabajando bajo presión. Bueno, eso es el ser humano, porque los cristianos y las personas del mundo lo pasamos. También pero, lo pasamos. Pero el cristiano está más presionado que una persona del mundo. Alguien que diga, yo no paso por ninguna presión. No, todos pasamos. Mi matrimonio está muy bien. Yo no tengo problemas con mis hijos. Yo no tengo problemas económicos. Pues gloria a Dios que no tiene, pero algo debe de haber ahí. Algo debe de haber ahí. Quizás a lo mejor está trabajando bajo presión usted con usted mismo. O puede ser que la esposa o el esposo tiene un carácter. Igual. Eso es presión, hermanos, imagínense. Sí, imagínese estar trabajando, cargando con eso. Entonces, hermano, todo lo que les acabo de mencionar, todo ser humano lo tiene, pero el cristiano, hermano, tenemos más presión porque a pesar de todas las cosas que les acabo de mencionar, el cristiano, hermano, tiene que buscar de Dios. Tiene que servir a Dios. Tiene que ir a la iglesia, hermano. Tiene que evangelizar. Tiene que cambiar su carácter. Tiene que dejar las cosas del mundo. Tenemos que ser obedientes. Entonces, hermano, se hace una presión, hermano. Nosotros como cristianos estamos estamos caminando bajo presión, hermano. Porque no es cualquier cosa buscar de Dios, hermano. No es cualquier cosa. Si usted me dice, hermano, sabe que es muy fácil buscar a Dios con todos los problemas que tengo, hermano. No es verdad eso, hermano. No es verdad. Porque si usted me dice que es fácil buscar de Dios, entonces usted anda buscando a Dios a su manera, hermanos. No como la Biblia dice, hermano. Porque tenemos que buscar a Dios en la manera que Él nos quiere que lo busquemos, hermano. No a nuestra manera, hermano. Porque es fácil servir a Dios en nuestra manera, ¿verdad? Es fácil, hermano. Es fácil servir a Dios con nuestra propia pensamientos, hermano. Entonces, así no se sirve a Dios, hermano. Se sirve a Dios buscando primeramente el reino de Dios, hermano. Amén, así es. Y eso, buscando tenemos primeramente. Que aprender a buscar. Y es lo que estamos hablando, a aprender buscar. A buscar, hermanos. Entonces, esto es la presión que Pablo estaba pasando, hermano, aquí en Filipenses capítulo 4. Él nos está fíjese, hermano, algo muy interesante de esta carta, hermano. Según Pablo estaba en la prisión, hermano, en Roma, cuando escribió esta carta. Entonces, yo me pongo a meditar, hermano, y digo, ¿cómo él va a decir que está contento, que ha aprendido a tener poco y mucho, que sabe vivir humildemente, que se enseñó para padecer necesidad? ¿Cómo puede decir eso él en la prisión, hermano?
Yo estuve en la prisión, hermano, por 6 años, hermano, y no es nada fácil, hermano, estar en una prisión y estar contento. No es fácil. No es fácil estar en una prisión y estar alegre, hermanos. No es fácil. Pero aquí Pablo nos está enseñando que sí, por medio que él aprendió, que él se enseñó, nos está enseñando que sí se puede, hermano. Entonces, a nosotros como cristianos nos falta, hermanos, que aprendamos a tener y no tener. Que nos enseñemos, hermano, que nos debemos enseñar para a tener abundancia y no tener, y para padecer necesidad, hermanos. Nosotros tenemos que enseñarnos, hermanos. Fíjense, el versículo 7 dice, hermanos, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos, hermano. Dice que guarde vuestros pensamientos, hermano. Y dice, la paz y la paz de Dios. La paz de Dios no es igual que la que da el mundo, hermano. Por eso dice Juan 14, 27, dice, mi paz os doy, no como la da el mundo, hermano. Entonces, esta paz que está hablando Pablo solamente viene de Dios, hermano. Y es una paz que nosotros no podemos entender, hermanos. Pero Él es el que nos da esa paz. ¿En dónde? En vuestra mente y vuestro corazón, porque allí es, hermano, donde está la batalla, hermano. Amén. En la mente, ahí es donde el diablo viene a atacar en la mente y quiere controlar nuestros corazones, nuestros sentimientos, hermano. Y entonces es lo que necesitamos, esa paz, hermano, de Dios. Y luego dice el verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si algo digno de alabanza, dice, esto pensar. En Dice, esto pensar. En esto pensar, hermano. Dice, en esto pensar. Tenemos un trabajo muy grande que hacer, porque cuando estamos bajo presión con tantos problemas, pues imagínense cómo vamos a estar pensando en todo lo honesto, todo lo puro, Así todo lo es. amable. Como que no Está se vienen difícil. esas cosas a nuestra vida, como que batallamos para que esas cosas entren a nuestra vida. Así es. Pero si la palabra nos está diciendo que en esto pensar, Así es. pensemos en eso. Sí, así es, Hagámoslo, porque para que el Señor quite de nosotros toda presión. sí, porque lo que dejamos entrar en nuestra mente, hermano, eso es lo que vamos a hacer, hermano. Lo que entra en nuestra mente, hermano. Sí. Y pues Pablo nos dice aquí que debemos de pensar en cosas buenas, hermano, que entren a nuestra mente. Dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Cualquier sea mi situación. He aprendido a contentarme. Así es. Entonces quiere decir que es un aprendizaje. Así es. Tiene que aprender, tiene que enseñarse ante toda circunstancia, ante toda presión, ante todo lo que esté pasando, se tiene que enseñar. Así es, porque lo dice, sé vivir humildemente y tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado. Estoy enseñado. Así pero, para estar pero saciado. ¿cómo se va a enseñar? Ahorita lo vamos a ver. Dice, y así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para, ¿qué dice? Padecer necesidades. Fíjese, hermano, entonces, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo nos vamos a enseñar? ¿Puedes leer el versículo 4? Fíjese, mi esposa lo va a leer, hermano, y así nos vamos a enseñar. ¿Cómo nos vamos a enseñar cuando estamos bajo presión, hermano? El versículo 4, ¿qué dice? Filipenses 4. Filipenses 4, ¿qué? 4. 4. Sí. Regocijaos en el Señor Ahí está. siempre. ¿Qué dijiste? Regocijaos en el Señor Estar siempre. contentos siempre, hermano. Esa es una.
Esa es la manera que nosotros nos vamos a enseñar, hermanos. Y luego, ¿qué dice el versículo 6? Por nada estéis afanosos. Ahí está. Por nada estéis afanosos. Esa es otra de las maneras que nos vamos a enseñar. Pablo nos está diciendo cómo nos podemos enseñar, hermanos. Primero, ¿qué dijiste? Regocijaos en Estar el contento. Señor. Y luego, ¿qué dice? No Por nada estás estéis afanados. afanosos. Y luego, ¿qué sigue diciendo? Ni seas... Sean conocidos nuestras peticiones delante de Dios. La oración, En la hermano. oración y ruego Y y ruego. acción de gracia. Y luego dice, ¿qué dice? Y acción de gracia. Es decir, dale gracias a Dios en los momentos difíciles y los momentos buenos, hermano. Entonces, aquí Pablo, hermano, nos enseña cómo podemos enseñarnos nosotros. Para que yo diga, me he enseñado, yo tengo que primeramente estar contento en cualquier situación que esté. Debo de no andar afanado, hermano, de las cosas que va a pasar mañana. Debo de estar en la oración, mis peticiones y ruego delante de Dios. Y debo darle gracias a Dios en todo tiempo, hermano. En las enfermedades, en las dificultades, tengo que darle gracias a Dios. Así es como Pablo nos muestra que nos vamos a enseñar, hermanos. Y cuando nosotros hagamos estas cosas, ¿qué dice el 7? Dice el 7, dice... Y la paz de Dios, Ahí está. Y la paz de Dios. que sobrepasa Ajá. todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Así Jesús. es, hermano. Él nos va a dar la paz, hermano. Pero nosotros debemos andar contentos en todo tiempo, hermano. Debemos de no afanarnos, de traerle las peticiones con ruego y darle gracias siempre, hermano. Y Él nos va a dar esa paz a nosotros, hermano. Nos va a dar paz, esa paz. Y vamos a terminar con el 13. ¿Qué dice el 13, Victoria? El 13 dice, Es un texto que se usa mucho y lo usan afuera de contexto, hermano. ¿Qué todo dice? lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, este texto, hermano, lo dice la gente. Lo dice la gente. Cuando andan enfermos dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo podemos, pero ¿estás contento siempre? Como dice Pablo. ¿Estás dándole gracias en las buenas y las malas a Dios en todo momento? ¿Estás trayendo la petición con ruegos? Si estamos haciendo esto, hermano, entonces podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque si yo no ando contento, hermano, en veces ando contento y en veces no ando contento y me llega la enfermedad y digo yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no voy a poder, hermano, porque no estoy haciendo lo que Pablo me está enseñando aquí para que yo pueda decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Y esa es la manera que nosotros podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando nosotros aprendamos a contentarnos cualquier sea nuestra situación. Cuando podemos vivir humildemente, hermano. Y cuando nos enseñemos a tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, cuando hacemos esto, lo aplicamos a nuestra vida, hermanos, ya podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Entonces, Amén. tenemos que leer las escrituras como están, el contexto y no sacarlo afuera, hermano, porque en vez de la gente, ese texto se usa mucho, Le duele la cabeza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, hermano, la única manera que usted lo va a poder, todo en Cristo que lo fortalece, es si usted está haciendo lo que Pablo nos está enseñando aquí, hermano. Entonces, hermano, les quiero Y decir... estar en Cristo. En Cristo, hermanos. Entonces, en esta tarde, hermano, les quiero animar, hermanos, que a cualquier presión que usted te va caminando en su vida, hermano, haga lo que Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 4, del 4 al 13, hermano, para que podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, mi esposa quiere también
compartir unos textos. Amén, gloria a Dios. Pues sí, así es. Mi esposo dio pues una pequeña, ¿verdad?, versículos acerca de lo que el apóstol Pablo enseña y escribe para la iglesia. Así es. ¿Verdad? Y pues él es una muestra de cómo vivió él bajo presión. Así es. En el camino de Dios. Y andaba evangelizando. Y aún así andaba evangelizando. Y andaba sirviendo a Dios. Andaba sirviendo a Dios. Aún en la cárcel. Así es. Sirviendo al Señor Jesús. Aún azotado, sirviendo al Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que nuestra vida bajo presión, pues aquí lo vemos en la palabra de Dios ya manifestada en otros hermanos que han pasado cosas en sus vidas, así es, ¿verdad? Diferentes a las de nosotras y son mucho más fuertes. Así es. Porque ¿quién de nosotros ha estado pasando lo que pasó el apóstol Pablo? Imagínense nada más. Son cosas muy tremendas. Son cosas tremendas, diferentes a las que nosotros pasamos, a los que nos sucede en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Nosotros estamos pasando quizás otro tipo de persecución, quizás otro tipo de presión en nuestras vidas, pero la palabra nos enseña que en Cristo, el Señor nos va a fortalecer. Amén. Pues mire, yo en esta tarde les traigo estos textos que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 25. Mateo 4, 18. Mateo 4, 18. versículo 18 al 25. Y vamos a hablar de alguien que también, bueno, tú hablaste de Pablo. De Pablo. Bueno, pues yo ahora sí que como no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Cada quien, cada quien busca. Miramos el tema, meditación. miramos de qué se va a tratar el tema y pues le pedimos al Señor que nos dé cada quien, ¿verdad? Cada quien sus puntos de vista sobre la palabra del Señor. De los respaldada textos, por la palabra respaldada de Dios. por la palabra del Señor. Y pues mi esposo habló de Pablo, bueno, pues fíjese, y yo voy a hablar de Pedro, ¿verdad? Del apóstol Pedro, Sí, quien sufrió también muchas cosas bajo presión. Pero mire, se encuentra en el libro de Mateo capítulo 4, vamos a empezar del 17, dice... del 18, perdón. Dice: en el nombre de Jesús. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Tenían un trabajo ellos, eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahí ya el trabajo iba a cambiar automáticamente. Así es. ¿Verdad? Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, dice, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mire, hermanos, aquí vemos cómo el Señor Jesús le hizo un llamado a Pedro, estando en el mar de Galilea. Y no solamente a Pedro, sino a su hermano. Estaban pescando en el mar de Galilea y pasa el Señor ahí y les dice: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres.
Quizás ellos nunca se imaginaron, hermanos, que iban a tener grandes problemas en sus vidas por seguir a Jesús. Así es. Quizás no iban no sabían ellos, ni siquiera imaginaban lo que se iban a enfrentar por seguir a el Señor Jesucristo. Mas sin embargo, el Señor les hizo el llamado y ellos aceptaron. Ellos dejaron las redes, dejaron el trabajo de pescar peces en el mar en Galilea y dejando a su familia, siguieron al Señor Jesucristo y anduvieron con Él. Y andando con Él, hermanos, ellos aprendieron muchas cosas. Y si hay alguien, hermanos, que trabajó bajo presión, también fue nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos que Él vino en forma, ¿verdad? Él se hizo hombre. Se hizo humano. Nuestro gran Dios se hizo humano. Se hizo humano. Se manifestó en carne. Amén, se manifestó en carne. Amén. Y vino y caminó entre nosotros, anduvo entre nosotros y tomó esa gran responsabilidad de venir a salvarnos por amor. Así es. Pero el venir a salvarnos por amor, hermanos, también surgió el que lo acecharan, ¿verdad? Que lo desecharan. Que lo desecharan y estar caminando bajo presión. Ajá. Por la misma humanidad creada por Él. Nada más, imagínese usted. Acechándolo constantemente por todas las buenas obras que él hizo. Diciéndole muchas cosas, levantándole falso testimonio, mas sin embargo tenemos ese gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de caminar en nuestra vida bajo presión. El Señor escoge a Pedro, escoge a Andrés, escoge dice ahí a Zebedeo, a Jacobo, y ellos siguen al Señor Jesús, ¿verdad? Y vemos la historia, cómo ellos caminaron y cómo Él sigue escogiendo a más apóstoles para que los sigan, ¿verdad? Los hace apóstoles, los enseña para que anden con Él, para enseñarles verdaderamente a qué era lo que iban a trabajar ellos, a ser pescadores de almas, pescadores de almas. Y sabe usted, hermano, que ser pescadores de almas trae una gran responsabilidad a la vida del ser humano. Cuando el Señor Jesucristo te llama, sientes una gran depresión también, y por las mismas almas que a veces te presionan, quizás por el gran trabajo que le estás haciendo al Señor Jesucristo. ¿Sí? O también te pueden hacer la vida imposible. Igual también, por seguir al Señor Jesús, te hacen la vida imposible. O te agarran coraje. Te agarran coraje. Eso es presión, hermano, eso es presión. Te ponen tropiezo. Así es, todo eso es presión, hermano. Te porque ponen en tropiezo, la obra de Dios. En la obra de Dios, cuando quieres trabajar para el Señor Jesús. O cuando les hablas la verdad, hermanos, y se molestan. Eso es presión, hermano, porque imagínese, hermano, usted está tratando con un hermano o una hermana que se opone con la verdad, hermanos. Es una presión, hermano, se hace una presión. Sí, así es. Pedro dejó el negocio de la pesca juntamente con sus hermanos para seguir al Señor Jesús, quizás sin imaginar qué era lo que se le venía encima. Mas sin embargo, el Señor estaba con ellos y el Señor les iba a ayudar. El Señor nunca va a hablarle a alguien que no vaya a poder, pero yo creo que como nosotros tenemos que buscar de Dios para que Él nos ayude con las presiones de la vida. Y yo creo que ellos andando con el Señor Jesús durante 3 años vieron y aprendieron muchas cosas de Él, ¿verdad? Y sobre todo a no tener miedo. A no tener miedo sobre las cosas que se les venían encima, sobre todas las cosas que se iban a levantar en contra de ellos. Sabemos que el Señor Jesús vino, ¿verdad? Y Él vino también para hacer su iglesia, la que lleva su nombre,
Y esa es una de las cosas por las cuales ellos tuvieron mucha presión presión. por predicar el nombre de Jesucristo. Incluso llegaron al momento que les decían, ya no prediques más este nombre. Ya los no prediquen azoteaban, más, ya no prediquen. azoteaban. A Pedro lo azotearon por eso. Así es, sí. Fíjese, vamos a leerlo aquí, dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, por hacer, fíjese, qué grande presión para ellos, ya que Pedro y Juan dice que subían al templo, la hermosa, a la hora de la oración, y dice que un hombre cojo de nacimiento que tenía 40 años, más de 40 años tenía este hombre, era cojo de nacimiento, hicieron ese grande milagro, dijeron, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Entonces, por hacer esta gran obra, amén, ellos tuvieron mucha presión de parte del pueblo, de parte de los gobernantes. Dice, aconteció al día siguiente, en el Hechos capítulo 4, 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén. Fíjense quién se reunieron, los gobernantes, los ancianos, y los escribas, y el sumo sacerdote Anás. Era toda la gente importante. Gente importante, hermano, del pueblo de Israel. Toda la gente importante, imagínense. Es decir, como hoy en un país. Imagínense que se levanta el presidente en contra de usted, el senador, el político, pura gente importante, hermano. Miren, nada más esta dice. gente así era en estos días. El sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Se levantaron, hermanos, contra Pedro y contra Juan. ¿Por qué? Porque estaban haciendo una obra buena. Una obra de sanidad. Mas, sin embargo, ellos tenían esa presión de estas personas porque no querían que hicieran lo bueno. Sirviendo a Dios. Estaban sirviendo a Dios y había una gran depresión entre ellos por servir a Dios. Y mire, todos los que se levantaron, dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron con qué potestad o con qué nombre hacen ustedes esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Fíjese, hermano, por hacer beneficio a un hombre enfermo, vino esa gran depresión para ellos. Por hacer lo bueno. Por hacer la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que ese hombre sanara. Por hacer la voluntad de Dios, por haber levantado a ese paralítico. Y ellos dijeron, no, pues ¿cómo? ¿Cómo va a suceder eso? Pues nos están quitando la fama a nosotros. Sí. Aquí somos nosotros los importantes. Y nomás nosotros. Y aquí nomás nosotros, el pueblo tiene que venir con nosotros. Pero no sabían que uno más poderoso que ellos, hermanos, estaba con Juan y estaba con Pedro. Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no hay poder humano que venga, hermanos, sobre nuestra vida a querernos, hermanos, traer esa, ¿de qué estamos hablando? De esa presión, a traer esa presión sobre nuestras vidas. Cuando nosotros clamamos, hermanos, estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos pidiéndole al Espíritu Santo, que es el mismo Dios, que nos ayude. Hermanos, no hay poder humano que venga, hermanos. Sí va a venir porque lo estamos leyendo en la Escritura, que vinieron todos los principales, todos los sumos sacerdotes, Caifás y Anás y toda la familia se reunió para ponerse en contra de ellos, para ponerles presión y que se callaran y que no estuvieran hablando ni haciendo sanidades en el nombre de Jesús. Por hacer lo bueno, hermanos, vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir quizás malas palabras, ofensas,
que incluso la familia hable, Incluso que tu familia se ponga contra ti. e incluso que nuestra familia se O ponga, incluso, hermano, que los propios hermanos de la iglesia se levanten contra usted. así es, Eso también puede hacer, hermano. Cuando usted habla la verdad, cuando dice la verdad, cuando habla del pecado, se van a levantar contra usted, hermano. así es, hermanos. Mire, todos estos sacerdotes y la familia de ellos se levantaron contra Pedro y Juan para cuestionarles, y como veían que pues no estaban haciendo nada malo, dice que otra vez se reunieron. Lo vemos acá en el versículo 15 del capítulo 4, ahí mismo. Dice que les ordenaron que salieran del concilio. Les dijeron, váyanse de aquí, sálganse. Y se pusieron de acuerdo. Empezaron a hablar entre ellos mismos. Se empezaron a hablar entre ellos mismos entre sí. para presionarlos. Y lo dice, y diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto se señala manifiesta ha sido hecha por ellos. Notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Así es, y dice, sin embargo, dice, ¿qué haremos con estos hombres? Dice, porque de cierto hacen una señal. Ya estaban confundidos. Está manifestada la señal. Dice, de que ha sido hecha por ellas notorio, dice, a los que moran en Jerusalén y no los podemos negar. No podemos negar lo que están haciendo. No pueden. Dice, pero ¿saben qué? Vamos a amenazarlos. Vamos a presionarlos para que se callen. Así es. Vamos a hacerles algo para que no anden haciendo esas sanidades. Vamos a presionarlos para que no anden hablando en el nombre de Jesús. Así es. Dice, para que no le hablen de aquí en adelante a ningún hombre. Hermanos, el diablo nos va a meter presión. Así es, hermanos. A los hijos de Dios, a los que queremos vivir piadosamente, a los que queremos hacer la voluntad de Dios, hermanos. El diablo nos va a meter presión para asustarnos, para amedrentarnos, para hacernos para atrás, para que digamos, hasta aquí llegué, ya no quiero avanzar, porque ya me dio miedo a lo que me estoy metiendo. Así es. ¿Y sabe qué, hermanos? Vivimos en un mundo espiritual que no lo vemos, pero sí lo podemos sentir. Muchas veces yo me he preguntado qué pasaría si el Señor abriera nuestros ojos para ver este mundo espiritual. Si eso pasara, hermano, no hubiera ni un hermano tibio, ni frío, ni muerto. Santo. Todos anduvieran Santo. buscando primeramente el reino de Dios, hermano. Santo Dios, Eso yo que me he pasara. hecho esa pregunta y le he dicho, Señor, usted nos ha quitado la venda de nuestros ojos para conocer la verdad. Y si usted abriera mucho más allá para poder ver el reino de las tinieblas, todo lo que está a nuestro alrededor, que nos quiere hacer caer, que nos quiere tumbar nuestra fe, que nos quiere acechar, que nos quiere callar, que cuando hacemos algo bueno, hermanos, en nuestra vida sirviendo a Dios, más adelante ya está el enemigo queriéndonos acechar para tumbar nuestra fe y decir, pues no acabo de hacer algo bueno, ¿por qué me viene todo esto? Así es. ¿Verdad? Así es, hermanos. Es el enemigo, hermanos, el que viene a poner esa presión en nuestra vida. Y es el enemigo que usa a las personas que no se quieren dejar usar por Dios. O que no cambian. O que no cambian y que las usa para que si tú estás batallando, pero estás luchando y te quiere venir a tumbar. Así es, hermanos. Te quiere venir a acabar. Mire ellos, hermanos, por hacer esta gran obra de sanidad en este hombre que ya tenía más de 40 años, cojo de nacimiento, así salió del vientre de su madre. Así nació. Así nació. Imagínense. Y estos hombres dijeron, pues no podemos atacarlos porque pues es una señal manifiesta de la gran sanidad que hicieron con él. No podían negar. Ya sé, pues vamos a atacarlos por este lado. Que ya no vuelvan a andarles hablando a nadie
del nombre del Señor Jesucristo. Los cristianos, hermanos, vamos a ser atacados en gran manera porque estamos predicando a nuestro Señor Jesucristo. Así es. En gran manera, hermanos. Pero no nos asustemos porque tenemos al Señor, estamos nosotros con el Señor y Él está de nuestro lado. Amén. Fíjense, hermanos, dice, llamándolos, dice, les intimaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a ustedes antes que a Dios. Así es, hermano. ¿Sí? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Fíjense, hermanos, Dios va a estar en medio de nosotros, aunque tengamos la presión Así es. de la familia, del trabajo, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, problemas en muchas áreas de nuestra vida. Pero, hermanos, si nosotros estamos buscando al Señor, buscando constantemente que Él nos ayude, no va a haber presión del enemigo, hermanos, Así es. que venga Amén. a querernos acabar. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, los primeros cristianos, hermanos, pasaron por mucha presión por creer en el nombre de Jesús. Dice que por parte de Nerón eran quemados. Sí, hablando de la historia de la iglesia. De la iglesia, Cuando ellos eran perseguidos por causa del Imperio Romano. Del Imperio Romano, cuando el apóstol Pedro escribe la segunda carta. Él ya está hablando de su muerte. Ya está hablando, imagínense, ya está hablando de que hay muchos cristianos perseguidos. Sí. Dicen que hacían coliseos, donde ellos metían leones y ahí metían a los cristianos para presionarlos. Porque incluso Pablo en una de las cartas menciona que Dios le cerró la boca al león. En una de sus cartas, hermano. Pablo menciona eso, hermano. Entonces, son puntitos que las escrituras nos da para que nosotros podamos analizar que ellos también andaban bajo presión. Así es. No nada más nosotros, ellos también. Así es, y si nos vamos a la historia también, porque en la Biblia también podemos buscar acerca de la historia de ese tiempo y podemos ver cómo vivían los primeros cristianos, ¿verdad? Lo que ellos padecieron. Muchos de ellos, esas mismas personas los intimidaban y les ponían bajo presión para que negaran la fe. Y le decían, bueno, pues vas a adorar nuestros dioses y les vas a quemar. Pues así como le hicieron a los amigos de Daniel, ¿te acuerdas? En el Antiguo Testamento. Sí. En el tiempo de la Estaban esclavitud. bajo presión estos jóvenes, mas sin embargo ellos no negaron su fe. Ellos siguieron sirviendo a Dios. ¿Sí? Ellos siguieron sirviendo a Dios. Entonces, los cristianos, hermanos, vivimos constantemente bajo presión. Estamos caminando en este mundo que es el desierto, ¿verdad? Pero ahora sí que, pues, nos ofrece muchas cosas, ¿verdad? Y estamos caminando bajo presión. Amén. ¿Vienen tentaciones? No. ¿Vienen ofertas que no nos convienen? No. ¿Vienen muchas presiones a nuestra vida? No. Constantemente, hermanos, nosotros estamos nadando. Incluso los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Estamos trabajando bajo presión, pero ahí hay que someternos y resistir al diablo para que huya de nosotros, pero someternos a Dios. Así es, ¿Cómo nos vamos a someter a Dios? Ayuno, oración, lectura de la palabra, congregarnos, haciendo la palabra, no ser solo oidores, así es, sino ser hacedores de la palabra. ¿Sí? Para tu vida. Para que toda esa presión, hermanos, que viene a nuestra vida, se vaya. Amén. ¿Sí? Sabemos que constantemente vamos a vivir en constante presión en nuestra vida, hermanos, pero el Señor nos da la salida. El Señor nos da la solución, ¿verdad? Para poder
sobrevivir esta presión que nosotros diariamente tenemos, hermano. Y de eso se trata esta noche. Así sobre es. la presión, hermano, que nosotros debemos, hermano, caminar bajo presión, hermano. Debemos de buscar a Dios bajo presión, Sabemos que hermano. tenemos un enemigo que nos está presionando Así es. día y noche, Día y noche. incluso hasta en nuestros sueños, hermano. Así es, hermano. Por eso- no descansa, hermano. No Por- descansa. Sí, por eso, hermanos, fíjese, a mí me sucedió ese caso, pero es bien importante, hermanos, igual cuando vayamos a dormir, Señor, aquí está Guarda mis sueños. guarda mis sueños, Señor, cuídame, Señor, susténtame, Señor, porque quiero dormir, así como dice este texto de la palabra que dice, yo me acosté y dormí porque el Señor me sustentaba. Amén. ¿Sí? Porque aún, hermanos, en los sueños En los sueños viene el enemigo a meterte presión, a meterte miedo, para que ya no busques de Dios. Así es. ¿Sí? Pero, hermanos, tenemos un Dios poderoso Amén. que venció Así es. la muerte, Gloria a Dios. que venció al enemigo. Y por eso podemos estar aquí, hermanos, meditando sobre la Meditando palabra. sobre la y palabra. buscando a Dios, hermano. Amén, hermanos. Entonces, Bueno, pues esto fue mis pequeños textos, ¿verdad? Amén. Y pues puse como ejemplo a Pedro, cómo el Señor lo llamó, de ser un simple pescador, pescador, en el mar de a Galilea. pescar, hermanos. Ya andaba, pues ahora sí que por andar pescando almas en todo lo que se metió, pero Dios estaba con él. Entonces, hermanos, busquemos a nuestro Así Señor es. Jesucristo aún en las presiones de nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y que esté con nosotros, hermanos, Amén. Gloria a en todo Dios. tiempo. Entonces, en esta noche, hermanos, meditamos sobre la presión diaria en la vida del cristiano, Amén, así es. para que nosotros podamos seguir para adelante. Y vamos a hacer una oración, hermano, Amén. en esta tarde para terminar. Amado Señor. Oh, mi Señor Jesucristo, Gracias, Rey de la Padre. gloria, Señor, gracias por esta Porque usted nos bendición. enseña, Gracias por Señor, tu palabra, Señor, que nos dejaste que para toda que sea presión que ejemplo estemos para pasando nosotros, Señor, para que nosotros nuestros aprendamos de tu hermanos, palabra, Señor. Y no tiempos solamente pasados, aprender, Señor, sino que algo aplicarla a pasaron nuestra ellos. vida, Padre, para poder caminar, ellos no Señor, tuvieron miedo, en una sino vida, que Señor, de santidad, en una buscaban vida su en obediencia, presencia. Señor, que usted Buscaban, es lo que Señor, busca de la nosotros, Señor. oración, Bendíganos, el ayuno, Señor Jesucristo, con esta el palabra, sometimiento, Señor. Señor, a Que no usted se y a vaya su de nuestro palabra, corazón, Señor. para Que que el podamos enemigo vencer, huya, Señor, Señor, de estas nosotros. presiones que vienen a nuestra Ayúdanos, vida, Padre, Señor. libérenos, Cada día, Señor, Señor. Estamos bajo toda presión, opresión del Señor enemigo, Jesucristo. Señor. Bendíganos con esta Restaurando, palabra, Señor, Señor. nuestras vidas. Que usted nos bendiga, Ayudándonos Señor cada día, Jesucristo. Señor. Nos ponemos en sus manos A en seguir esta adelante. tarde, Señor. Guarda A usted nuestras sea almas, toda la de honra y la nuestros gloria, mi hermanos que le Jesucristo. buscan, Señor. En el poderoso En el nombre nombre de Jesús, Señor. de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves, hermanos, si Dios nos Amén. permite. Gloria a Dios, Gloria a Dios les Dios. bendiga y pues estamos compartiendo la palabra cada Amén. jueves, primeramente Dios, y pues esperamos que sea de Gloria a bendición Dios. para sus vidas. Dios Gloria les a Dios. bendiga. Dios los bendiga, hermanos.